Muy bien, ya estamos en vivo. Un gusto saludarles a todos nuevamente en esta tarde dominical en que el Liceo de Síntesis de Bogotá transmite la segunda parte del tema que iniciamos hace 15 días. Es un tema muy amplio, profundo, que amerita pues varias sesiones. Sin embargo, en estos conversatorios estamos haciendo una aproximación, unos preámbulos a estos temas que invitamos a profundizar en los cursos que dicta el Liceo de Síntesis, en los cursos que dicta la Fundación Magna Fraternitas Universalis y el Centro de Estudios Generales. Como podemos observar, el maestre de la Ferrier y su discípulo, el doctor David Juan Ferriz Olivares, presentan estos temas típicos de la nueva era, de esta era del saber, la era del Aquarius. La gran mayoría, son más de 10.000 temas, todos con una especial profundidad. Dado lo novedoso de la fundamentación en cuanto a la manera de interrelacionar y de presentar novedades con relación al saber, a la ciencia, la filosofía, el arte y la didáctica. Hoy tenemos la grata compañía de la ingeniero de sistemas Rosalba Flechas, que nos ha acompañado en otras ocasiones como moderadora y también va a exponer el músico Paul Sánchez. Entonces, sin mayores preámbulos, pues con mucho agrado, el Liceo de Síntesis de Bogotá le pasa la palabra a Rosalba. Adelante. Muchísimas gracias, Edwin, muy amable. En nombre del Liceo de Síntesis de Bogotá, damos la bienvenida a todos los asistentes y a los expositores que nos acompañan en el día de hoy. Recordemos que este conversatorio quedará grabado en el canal de YouTube del Liceo de Síntesis de Bogotá para las personas que quieran consultarlo. El conversatorio de hoy es Observemos cómo instaura el arte. Es la segunda sesión que se ha hablado de este tema. Queremos también recordarles que este conversatorio es el tema del curso de Introducción al Arte de la Nueva Era. El arte tiene el poder de la instauración y constituye una fuerza y potencialidad del saber de la nueva era. Sugerimos responder a las siguientes preguntas y presentar sus comentarios en el Facebook o en el canal de YouTube, ¿sí? Sea sobre la presentación que van a hacer los expositores que pueden ayudarles a complementar la respuesta. La primera pregunta es, ¿cuál es el poder del arte? O sea, qué considera usted cuál es el poder del arte? ¿Y qué instaura y cómo lo logra? Lo que consideren, pueden colocar entonces esas respuestas en el chat del Facebook.
Invitamos a los artistas a instaurar nuevas modas audaces, culturales, que propicien la vida y las relaciones humanas. Podemos en familia generar ambientes con aportes instauradores para contribuir a fortalecer la vida. Bueno, voy a presentar a nuestro primer panelista de hoy. Es el músico Paul Sánchez, con estudios de guitarra clásica, docente de video de síntesis de Bogotá, con estudios e investigación en la literatura de los maestres. Es un placer tenerlo, Paul. Le cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, querida Rosario, estén escuchando bien. También un agradecimiento a Edwin, su invitación para este tema que es pues muy importante en cuanto al arte. Y bueno, en esta ocasión pues quiero primero saludar al público, a las personas que están con nosotros en este instante, en esta transmisión en Facebook y bueno, que pronto también va a estar en YouTube. Y bueno, pues quiero hoy algo sobre mi más reciente, se llama Emanación 6. Rosalba, ¿me están escuchando bien? Sí, sí le estamos escuchando. Vale, perfecto. Es que escucho acá un poco entrecortado, de pronto es algo de la red, pero está muy bien. Entonces, pues me comentabas, Rosalba, que hay unas preguntas con las que podemos comenzar para hacer esta presentación de Emanación 6. Pero antes quisiera contarles que el maestre Serge Reynaud de la Ferrière escribe en El arte en la nueva era sobre Ravel, que fue un compositor francés de la época del impresionismo francés, que pues realmente es una música increíble, con bases en lo que había ya hecho Claude Debussy. Y el maestre dice que esta obra, hablando del bolero de Ravel, dice que por la fuerza mesmérica merece una atención particular, ya que ella viene como un recuerdo antiguo y evoca así la música primitiva, combinada con los últimos acordes de los tiempos modernos. Entonces, quiero enfocar esta explicación y esta presentación de Emanación 6 precisamente desde el recuerdo antiguo que podemos ver. Entonces, pues Rosalba, si quieres hacer las preguntas para que comencemos, te agradecería. Las preguntas que mencioné. Sí, hay unas preguntas sobre Emanación 6. Ok, sí, claro. Es relacionada. eh, Nos gustaría conocer la historia o tu historia de cómo surgió Composición 6. Emanación 6. Claro que sí, perfecto. Entonces, pues mira, es muy interesante porque en un principio eh, hice una composición, que fue mi tercera composición, que se llama Tres Batutas. Y es muy interesante esta composición porque es para tres guitarras eléctricas y la idea de esta composición era basada en un paramita del maestre Serge Reynaud de la Ferrière, em, mirar esa relación que existe entre el triángulo pitagórico. Recordemos que el triángulo pitagórico tiene una relación que es la base, el fundamento, que es esa proporción de los números 3
4 y 5. Entonces, mi idea fue al mismo tiempo escribir una guitarra en 3, otra guitarra en 4 y otra guitarra en 5 y hacerlas fusionar en un mismo tiempo. Esto es algo que no se ha hecho mucho en la música, pero se llama, se podría llamar polirritmo o polimétrica, en el sentido en que en una misma canción o en una misma pieza tenemos tres o más, dos o más métricas para trabajar, ¿sí? Para imprimir en, en la composición como tal. Entonces, en esta composición puse los números 3, 4 y 5 y los empecé a interrelacionar y me encontré con algo que me pareció muy curioso y es que los ciclos del 3, del 4 y del 5 se reencontraban realmente en el número 60. Y esa, digamos, ese redescubrimiento, entre comillas, de, de, mm, de esa relación del número 60 me hizo profundizar y mirar los ciclos del 2, del 3, del 4, del 5, del 6, del 7, del 8 y del 9. Como sabemos, todos los números hasta el infinito realmente se reducen a esa matriz que se genera por los números del 1 al 9. O sea, todo está del 1 al 9. O sea, realmente lo que sigue de ahí hasta el infinito es una repetición de esos números y de cómo están configurados. Entonces, discúlpame. No, no, tranquilo. Ah, vale, es que escuché. Perfecto. Entonces, lo que me di cuenta es que los números del 1 al 6 tienen un comportamiento muy particular, que ya lo vamos a ver. Y los números del 7 al 9, el 7, el 8 y el 9, tienen otro comportamiento mucho más extenso y mucho más largo en cuanto a los ciclos. Entonces, eso es lo que quiero compartirles y básicamente de esa tercera composición de tres batutas fue que surgió ya el estudio más concreto de este número 60 y de la emanación de los números del 1 al 6. Entonces, esa es como la historia un poco de dónde surge, pero ya al enfrentarme con la composición de esta pieza, de esta obra, porque es una obra porque está compuesta de 14 piezas. Entonces, ya adentrándome a Emanación 6 pues les quiero contar que hay un paramita, una frase, que escribe el doctor Serge Renaud de la Ferrière, en donde, en donde habla de la primera palabra de la Torá, de este libro sagrado que está en nuestra Biblia como el Pentateuco. Esta Torá tiene una primera palabra que es del primer versículo del Génesis, que es Baereshit. Y el maestre de la Ferrier la asimila a la relación de emanación 6 o él creó 6. Él creó 6. Y esta palabra, desde el arameo antiguo, se divide en dos partes, o sea, Baere, que es como una emanación, y Shit, que es el número 6 como tal. Entonces, me pareció hermoso que comenzara este escrito sagrado con esta palabra, porque realmente lo que me di cuenta en esta composición es que la emanación de los números del 1 al 6 generan la primera unidad que corresponde al círculo desde la aritmética, que es
todos los números hasta el 60 y todo el esquema. Y ahí podemos responder de una manera muy clara por qué 60 segundos son un minuto, 60 minutos son una hora, y por qué la Grecia antigua y los grandes pensadores de la Grecia antigua se dedicaron al estudio de este número y lo implementaron para medir el tiempo. Y es porque el número 60, todo ese recorrido del 1 hasta el 60, genera un movimiento helicoidal que tiene como una ida y un regreso y un efecto espejo que ya lo vamos a ver en la composición de emanación 6, Rosalba. Bien interesante, Paul. Sí, sí, así es. Entonces, pues, bueno, si me lo permiten, pues voy a compartir la pantalla porque quiero compartirles la pieza. Esta pieza se demora un minuto nomás, ¿sí? Y, y lo que quiero o lo que quiero explicar con esta obra musical es básicamente que el tiempo es muy importante porque está organizado estructuralmente como, como una, ¿cómo diría? Como un ritmo aritmético que podríamos decir que es el ritmo aritmético de la creación, teniendo en cuenta que esta primera palabra pues está en el Génesis y que constituye precisamente el comienzo del mundo. Podemos decir que esta palabra Bereshit del Génesis, básicamente una explicación de cómo comienza el tiempo, o sea, cómo esa traducción que se ha dado de muchas maneras, como Dios creó el mundo, etcétera, lo podríamos ver más científicamente en el sentido en que hay una primera emanación que se da de los números del 1 al 6 y que genera ese comportamiento en el cual el número 60 se convierte en una unidad que se repite esquemáticamente hasta el infinito. Entonces, les voy a compartir la pantalla con este video de Emanación 6 y quiero que por favor me cuenten si lo están viendo. ¿Vale? Entonces, lo voy a compartir y quiero que me cuenten si ya está en pantalla. Sí, Paul, está entrando Bueno, despacito, pero está entrando. supongo que Todavía no se ve. Ahí sí se te está escuchando entrecortado. Ya tenemos la ¿están imagen. ahí? Sí. Ay, Dios, no escucho muy bien. Ya tenemos la imagen. Supongo que me están y acá parece ser que yo estoy compartiendo la pantalla. Entonces, muy bien. Entonces, esta dura solamente un minuto y quiero ponerla para ya dar como una explicación general. Entonces, escuchemos.
Dime. Bueno, ¿me están escuchando? Sí, hay unos compases que se repiten. Ay, Dios, bueno, no. Bueno, muy bien. Discúlpenme que la señal en el lugar donde estoy está un poco mala y no escucho muy bien, pero bueno, voy a seguir una explicación rápidamente y, y bueno, eh, les cuento que Paul, la emanación, la palabra emanación la tomé desde el punto de vista del ritmo musical. Entonces, lo que hice fue coger los números del 1 al 6 y poner sus múltiplos, Paul, ponerlos en un estado cinético, o sea, en un estado de movimiento. Se está escuchando muy Y cuando me entrecortado. di cuenta de lo que había sucedido, pues me asombré porque se genera un esquema perfecto, que es un esquema que, como les dije, se repite hasta el infinito. ¿Por qué se repite hasta el infinito? Porque este esquema que están viendo acá, que va del 1 hasta el 60, que es donde se reencuentran todos, exactamente ese mismo esquema se repite del 60 al 120, del 120 al 180 y así hasta el infinito, como les estaba comentando. ¿Qué me di cuenta con este pequeño trabajo? Es que eh, existe en el número 60 o en este ciclo del número 60, existe como una ida, o sea, un movimiento de ida hacia algo, hacia un lugar. En el número 30, que lo vemos aquí en la mitad en gris, es como si pusiéramos un espejo para, para generar tanto realmente como simbólicamente la polaridad, ¿sí? Porque este espejo empieza a reflejar exactamente todo el mismo sistema de ida, pero con un regreso. Por eso digo que este número 60 es, eh, es un número circular, es un número helicoidal, porque comienza en un punto y vuelve a llegar exactamente al mismo punto. Bueno, como ven, los dejo para que vean cómo se genera esta simetría y por eso llamé el concepto de esta composición, de esta obra, la llamé ritmos aritméticos de la creación. Estos ritmos aritméticos eh, generan una Paul, simetría que es una simetría que vemos en todo lo que existe en la naturaleza, en toda la Paul, manifestación. ¿me Nosotros escuchas? mismos tenemos este es nuestra forma, que nosotros tenemos justo también un espejo, una línea a mitad de nosotros que genera este reflejo en los dos lados. Voy a dejar de compartir la pantalla porque realmente está la red muy mala y ni siquiera escucho ni a Rosalba ni a Edwin. Entonces voy a parar a ver si mejora un poco para que podamos eh, cumplir con el conversatorio. Perfecto. Edwin, ¿me escuchas? Sí, te estamos escuchando mejor. Tú ibas a Estaba preguntar, tratando,
tratando de comunicarme contigo para que dejaras de compartir pantalla y te escucháramos mejor. Eh, de todas maneras, muy interesante y surgen muchísimas preguntas respecto al trabajo que estás realizando. Excelente. Muchas gracias, Edwin, muchas gracias. Una pregunta, ¿la explicación en algún momento se trabó o algo o sí fue fluida? O sea, ¿sí se entendió la explicación? Pues yo la entendí haciendo un gran esfuerzo porque estaba muy entrecortada al compartir pantalla, ¿sí? Ay, Alcanzo a observar y fue interesante que hubieses comenzado con la referencia del maestre de la Ferriera al bolero de Ravel, porque ese ritmo y el tipo de vibración que escoges es de cierta manera un poco parecido porque es como muy primario, muy primitivo y a su vez muy interesante por ese mismo sentido. Entonces, como te digo, ahí surgen muchas preguntas, porque a partir de ahí me imagino que uno, o sea, los músicos que son compositores pueden empezar a desarrollar, me imagino, otros trabajos, ¿cierto? claro, sí, pues mira, te agradezco mucho la mención que haces al bolero de Ravel, porque mira que eh, realmente la composición es muy sencilla, porque cada uno de los números corresponde a un instrumento musical. Y sí, me parece muy importante compartirles que eh, o sea, este trabajo lo enfoqué en los instrumentos de cuerda frotados. O sea, tenemos dos contrabajos, tenemos sello, tenemos una viola y tenemos tres violines. Es compuesto para el formato Mm, y la interpretación realmente es muy simple porque es una técnica que se llama pizzicato, que es tocar la cuerda no con el arco, sino con el dedo, y eso le da como esa forma muy similar un poco al bolero de Ravel. Es muy interesante. Pero lo que más, o sea, lo que para mí es más importante en esta obra, que constituye 14 piezas, es la estructura aritmética, porque lo que tú dices es completamente real. Esa estructura aritmética se puede utilizar para componer infinitas obras, ¿sí? O sea, uno a partir de eso puede componer, generar ciclos, relacionando un número con el otro. Y quiero compartirles algo que me pareció muy hermoso de este orden divino a nivel de los... Y es que el número 7, por ejemplo, tiene un ciclo mucho más largo que estos números del 1 al 6. Y es un ciclo que se cumple cuando se cumplen cuando se cumplen 7 unidades de 60. O sea, cuando hay 7 unidades de 60 que se van cumpliendo, el ciclo del número 7, ¡pum!, se cumple, ¿cierto? El ciclo del número 8 se cumple cuando se generan 14 unidades de 60. Y hay algo que me parece muy interesante del número 9 y es que el número 9 ya es muy extendido, porque él requiere de 42 unidades de 60 para cumplir su ciclo. De este modo, quiero compartirles que el número 42, eh, o sea, desde mi perspectiva, con esta obra, me parece que el número 42 realmente es la clave para los ciclos en el tiempo. Y yo propondría que en un futuro el tiempo lo pudiéramos manejar de
manera, o sea, que las horas realmente se dieran de 42 minutos. Eso generaría una estructura del tiempo. Es algo que hay que profundizar mucho más, pero las horas de 42 minutos darían un ciclo completo a nivel del sistema aritmético. Entonces, bueno, Muy quería... interesante. Sí, bueno, surgen cada vez más inquietudes, más preguntas, es una investigación muy interesante. Pienso que ya por el tiempo, si te parece, podríamos dejar hasta ahí. Claro que sí. Sí, Sí. bueno, ya Rosalba como moderadora ha invitado a todos los asistentes, los que están ahorita, los que próximamente vendrán, a que hagan sus aportes, por supuesto, sus preguntas. Entonces, muchas gracias, Paul, y le volvemos a dar la palabra a Rosalba. Muchísimas gracias, Edwin. Y bueno, pues entonces escuché a Rosalba y quedo... Muchas Ok, Paul, muchísimas gracias. Muy interesante tu exposición. Me impactó mucho la relación que hay en el triángulo pitagórico, muy especialmente con los números 3, 4 y 5, y que explicaste de una manera muy profesional. También es que en los números del 1 al 6 está presente la emanación, eso fue lo que te entendí, ¿verdad? Y que también la primera palabra de la Torá también significa emanación. Pues me pareció bien interesante esos, esa similitud. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces sí recordamos a todos los asistentes a hacer sus preguntas y sus comentarios en el Facebook. Ahora les voy a presentar a nuestro segundo panelista, el arquitecto Edwin Rodríguez. Él es directivo gerente del Liceo de Bogotá, con estudios en cosmobiología, simbología, el arte en la nueva era e investigación en la literatura de los... Nos complace mucho tenerlo, Edwin. Puedes continuar. Muchísimas gracias, Rosalba. Bueno, queremos hacer algunas breves ampliaciones de el tema que presentamos hace 15 días, no sin antes hacer referencia muy brevemente al hecho del cual nos refería Paul sobre el paramita del doctor de la Ferrier, cuando se refiere al bolero de Ravel, que dice que tiene una fuerza mesmérica. Esa fuerza mesmérica se refiere a todo el trabajo y la teoría que presentó un médico alemán, Mesmer, muy interesante. Él lograba interesantes sanaciones desde la fuerza magnética proveniente que él descubrió prácticamente o él reconoce en la naturaleza, especialmente esa fuerza magnética proveniente del reino animal. Y sabemos que nosotros los seres humanos también pertenecemos a ese reino, aunque no debemos necesariamente quedarnos en él. Entonces quería hacer esa breve referencia. Invitamos, por supuesto, a que los participantes busquen la bibliografía, el aporte de Mesmer. También la palabra paramita, que es una palabra de origen sánscrito, se refiere al pensamiento que va presentando el doctor de la Ferrer a través de su obra, del cual hacíamos referencia al comienzo de este conversatorio, en que en su literatura
hay catalogados más de 10.000 temas innovadores propios para esta era del saber, junto con otros más que también presenta su discípulo y exégeta, el maestre doctor David Juan Ferriz Olivares. Y paramita es un término que significa la fuerza que tiene un pensamiento para hacer evolucionar a un ser humano, hacer evolucionar a un grupo que quiera estudiar, profundizar este pensamiento y le va a permitir descubrir naturalmente muchas honduras, muchos campos, muchos estratos de la realidad, de la naturaleza y de sí mismo. Muy bien, voy a compartir pantalla para... Paul, si eres tan amable, me haces coanfitrión para poder compartir pantalla. Ya eres el anfitrión. Ya, gracias. Ya. Vamos a ver. No tengo facilidades. ¿Tú puedes hacer la presentación de las diapositivas que te envié? Ya las voy a compartir. Entonces, Bueno, por favor, hazme como anfitrión y, y la comparto. es que yo no... un segundito, entonces lo hago desde... Aquí debe ser desde el celular, ¿cierto? Ya soy anfitrión, voy a compartir. Sí, ya, correcto. Muy bien, si por favor la agrandas. Ya. Bueno, lo que vamos a ver rápidamente es un brevísimo repaso de lo que estuvimos planteando hace 15 días con unas precisiones como es la potencialidad del saber de la nueva era. Entonces, aquí tenemos una escultura muy interesante, tan interesante que el escultor da su propia versión de su intencionalidad y sin embargo, nosotros como espectadores podemos de pronto encontrar otros significados en relación con esta escultura que hemos presentado en anteriores ocasiones aquí en las actividades del Liceo de Síntesis, porque nos llamó muchísimo la atención, tomando en cuenta que el maestre de la Ferrier, quien fue pintor de mensaje polifacético, sugiere, propone que podamos también incursionar en el arte en el campo subjetivo. No nos quedemos exclusivamente en una visión material de lo que vemos todos los días, de lo que es nuestra costumbre, sino que exploremos, por ejemplo, en el arte el mundo de los sueños, lo que soñamos,
Y si quieres continuar con la siguiente figura, mm, es la importancia de preguntar. Aquí tenemos a Edipo frente a la Esfinge, una manera de mostrar por parte de los antiguos sabios griegos lo que es de importante la pregunta. Generalmente estamos acostumbrados a opinar, a leer de la realidad solamente lo que vemos, pero no siempre profundizamos. Entonces la pregunta nos va a ayudar a indagar, a abrir una búsqueda hacia nuevas posibilidades de lo que vemos, llamémoslo de manera cotidiana. Continuamos. Ahí va a aparecer eso. Entonces, la mayoría de las personas, la mayoría de la gente, dice el doctor de la Ferrer, algo que realmente puede ser impactante, puede asombrar a muchos, y eso lo dice él, basado, por supuesto, en observaciones que también han hecho científicos, que han hecho filósofos, tanto antiguos como contemporáneos. La Esfinge le pregunta a Edipo, eh, o le dice a Edipo, pregunta si sabes y contesta si osas. Es decir, es algo supremamente importante que hace como sacudir al ser humano para de pronto sacarlo, digámoslo así, de su estado de ensoñación, de su inconsciencia, de su pereza para poder acceder a un mayor entendimiento. ¿Continuamos? Entonces, esta escultura nos permite preguntarnos por el poder instaurador del arte, que era lo que planteaba también Rosalba, nos recordaba que todos nos preguntemos en qué consiste ese poder instaurador del arte. ¿Seguimos? Entonces, uno se puede empezar a preguntar hacia dónde mira, qué es lo que mira, porque es lo que me ha llamado muchísimo la atención de esta escultura. Parece que mirara, parece que mirara el mismo ambiente donde se encuentra sentado, pero también puede estar mirando algo más que ese horizonte. Si es que mira dentro de sí mismo, muchas veces no nos percatamos de cómo están funcionando nuestras células, nuestros órganos, y eso es importantísimo para el manejo y control también de las emociones, la importancia que tiene en yoga el producto de las glándulas endocrinas que son las hormonas. Entonces, pues aquí se nos abre realmente un mundo insospechado por toda la, digamos, cantidad de significados que puede encerrar esta obra de arte. ¿Continuamos? Entonces, otra pregunta es esta, que ustedes pueden leer. Esta es una posible segunda pregunta. El orden no significa nada. Es un orden aleatorio. Cada uno de ustedes puede ir construyendo pregunta sobre pregunta. Me llama mucho la atención. Hace poco leía de un importante ejecutivo de una gran empresa
que le decía a las personas que entrevistaba para que pudieran entrar a esta empresa, que lo importante no solamente era preguntar, sino preguntar sobre las preguntas con el fin de profundizar. Siguiente. Entonces, tenemos aquí cómo el artista va a elaborar con base en la forma, porque siempre generalmente utilizamos formas ya conocidas, a excepción de artistas que han entrado a lo abstracto, que es totalmente válido y también muy interesante, porque llega un momento en que no solamente la forma de la figura conocida como el árbol, el horizonte, las nubes, un pie, una mano, una cabeza, sino también el color, las relaciones de color, un color relacionado con el otro, y así sucesivamente nos puede estar hablando, nos puede estar informando, nos puede estar expresando de muchas cosas. Siguiente. Entonces, ese poder del arte, no quisiéramos dar de pronto una respuesta, sino más bien invitar a que indaguemos en ese poder del arte, porque así nosotros, muchos de nosotros, no tengamos desarrollado un campo artístico, siempre tenemos un sentido de lo artístico en las actividades que realizamos. Domiciliarias en nuestro ambiente donde residimos, en la familia, en el hogar, la misma manera de comunicarnos con nuestros familiares es un arte. Y entonces ahí nosotros podemos pensar, considerar, preguntarnos con qué poder, qué tipo de poder estamos generando al momento de construir un diálogo con la pareja, un diálogo con un hijo, con el abuelo, con el padre. Entonces es muy importante también, porque somos artistas cuando decidimos decorar de alguna manera nuestro ambiente de habitación o presentar una linda mesa con unos ricos platos para un almuerzo. ¿Seguimos? Bien, aquí entonces pasamos a este punto del cual habíamos hecho referencia la vez pasada con base en un pensamiento, en un paramita del doctor de la Ferrer, que se encuentra en el propósito psicológico de los gnósticos, en donde Félix Bouffier, quien fue un filólogo y helenista francés, utiliza un recurso muy conocido en filosofía, en literatura, en arte, y es el de la alegoría. Él va a referirse en relación con los mitos de Homero al alma prisionera del cuerpo. Esta gráfica que presentamos aquí a la izquierda es la edición de su trabajo que se conoce como Los mitos de Homero en el pensamiento griego, publicado en París, obra a la cual tuvo acceso el maestre de la Ferrier y sobre la cual hace una serie de interesantes aproximaciones y propuestas en este propósito psicológico de los gnósticos. ¿Continuamos? Bien, este punto es importante. Un poquito atrás, Paul, por favor.
Aquí dice al final, en la parte inferior, algo sumamente importante, que Félix Bouffier perteneció a la tradición helénica del pensamiento hermenéutico que integra el lenguaje alegórico. A eso queremos llegar y en eso queremos puntualizar lo que representa el manejo, el uso de la alegoría, como veníamos diciendo. Es decir, poder ya salir de una lectura simplista totalmente, llamémosla, cotidiana y extremadamente realista, a la cual estamos acostumbrados porque todos los días vemos como lo mismo, pero no todos los días nos empezamos a preguntar qué hay un poco más allá. ¿Continuamos? Entonces, lo que observa muchos investigadores, filólogos, literatos, desde el punto de vista de las ciencias del significado, como lo hace Lucía Adriana Liñares, es distinguir el modo alegórico temprano de interpretación y de penetración psicológica. Entonces resulta que cuando se lee una obra como la de la Odisea, las figuras, muchas de las características de la geografía van a constituirse como alegorías. Es el caso de Odiseo, que tiene una representación muy interesante respecto al ser humano, lo mismo que Calipso, quien va a representar justamente aquella manera en que el cuerpo que cada uno tenemos, nuestro organismo, retiene o aprisiona al alma y como que lo seduce tanto que le impide desenvolverse, desarrollarse. Se le dificulta entonces el manejo y expresión de las emociones, solamente para empezar a dar un ejemplo, porque está tan aferrado a lo material propio del cuerpo, que está en este caso representado alegóricamente por Calipso, que está prácticamente prisionero. Ahora, es interesante también que en esta tradición, el hecho de que Calipso resida en una isla rodeada de agua, es también una referencia al cuerpo humano que está constituido principalmente en aproximadamente un 70% por agua. Muy bien, seguimos. Voy a leer directamente lo que dice acá el maestre de la Ferrier. Dice que la alegoría hace de Calipso nuestro cuerpo que esconde y encierra como una concha la perla del alma. Esa ninfa retenía al sabio Ulises de la misma manera como el hombre es prisionero de la carne. Entonces decíamos hace 15 días que esta literatura homérica probablemente pertenece o perteneció a una corriente de pensamiento de sabiduría, a una corriente de pensamiento, a una tradición iniciática, debido a que observamos que todos estos elementos que constituyen toda esa aventura propia de la Odisea está refiriéndose directamente a la evolución del alma humana. ¿Continuamos?
Bien, esto ya lo acabamos de referir. Sigues, por favor. Ustedes pueden ir observando entonces que Calipso es la ninfa que seduce y atrapa a Odiseo, reforzada por el hecho de estar viviendo en una isla. Y vemos aquí entonces la conexión o la relación entre el lenguaje literal, Calipso, una ninfa muy bella, muy seductora, muy interesante. Aquí sería conveniente también hacer una gran aclaración, y es que hoy en día con el tema de la búsqueda de equilibrio entre los sexos, entre lo femenino y lo masculino, pues a veces se van a dar interpretaciones de estas figuras femeninas en la literatura antigua de cierta manera, pero en este caso no hay por qué relacionar el caso de Calipso como si la mujer fuese solamente en un sentido puramente materialista. No debe hacerse esta relación, esta conexión, esta interpretación. Hay que aprender a interpretar para no caer en interpretaciones sesgadas, contradictorias, que muchas veces no se corresponden a cierto tipo de realidades. Entonces, esto es muy importante también, que hay que estudiarlo y profundizarlo para no cometer ese grave error. ¿Continuamos? Entonces, por eso es importante que a través de los cursos que dicta el Liceo de Síntesis aprendamos a crear esa cultura. Es una cultura que debemos ir poco a poco generando en familia, en nosotros mismos. Por supuesto, también invitamos a los religiosos, a los dirigentes de las iglesias a que se cree esta cultura, a leer más allá de las palabras, con el fin de poder acceder a un mundo que nos es desconocido, pero que es fundamental para poder avanzar en nuestro proceso evolutivo. ¿Continúas? Bien, finalmente, traemos como conclusión esta pintura que es basada en los trabajos que hace este autor árabe, eh, Muhyi al-Din Lari. Esta pintura es extraída del Museo Metropolitano de Nueva York, y a la cual hace también referencia el maestre de la Ferrier, porque nos pone en un nivel todavía superior al de la alegoría al que estamos haciendo referencia. Y este tipo de pintura no se debe leer así nomás como la observamos, de manera plana, porque se está viendo la Meca, un lugar sagrado de peregrinaje, desde la altura, como si en esa época ya existieran los famosos drones que tenemos ahora y que ya hacen parte de nuestro ambiente, sino que hay que verla desde otro nivel, en donde lo fundamental, hace énfasis el doctor de la Ferrier, es
el trabajo que se haga sobre uno mismo a la manera del trabajo que se busca en un peregrinaje en el que se va de un lugar a otro. En estos casos, una pintura puede ser suficiente para que un ser humano, sin salir de casa, digámoslo de esa manera, pueda hacer también un viaje mental producto de un esfuerzo y de disciplina que bien nos lo enseña la yoga y que en los cursos de introducción a la yoga que dicta el Liceo de Síntesis, pues vamos aprendiendo cómo se genera esta cultura. También en los anteriores conversatorios que el Liceo de Síntesis de Bogotá ha presentado últimamente sobre el yogismo, también se ha indicado cómo puede llegar a ser este trabajo mental. Muy bien, de esta manera entonces terminamos. Puedes pasar la siguiente, Paul, por favor. Entonces tenemos aquí una conclusión en que los maestres Reino de la Ferrier y su discípulo David Juan Ferris Olivares proponen que el arte tiene la capacidad de instaurar nuevas maneras de percibir, de entender y de conocer la realidad. Ejemplo, lo decíamos, nuevas maneras de entendernos los unos a los otros, de entender al hijo, de entender al papá, al abuelo, a nuestra pareja, que es tan importante. Sobre eso hay mucho que trabajar. El artista pone en movimiento poderosas fuerzas psicológicas, lo estamos viendo, nos hace reflexionar, nos lleva a indagar, a explorar. Su objetivo es contribuir a descubrir el potencial que todo ser humano tenemos en nuestra marcha evolutiva hacia la unión con el gran todo, y ese es el trabajo precisamente que aprendemos a hacer a partir del yogismo para acceder ya entonces a la práctica de la yoga, y que en eso también contribuyen las ciencias esotéricas. Muy bien, entonces todo ese ofrecimiento está en las obras escritas y publicadas de los maestros. Muchas gracias, muy amables, y devolvemos la palabra a Rosalba. Muchas gracias, Edwin, por estos espacios donde se pueden entender temas como el significado del pramita, la importancia de la pregunta, inclusive sobre la pregunta. Y la primera pintura refleja un ambiente de invierno, lo que inspira a la reflexión, de ahí la posición de la cabeza de la figura, pues la cabeza hacia abajo. Bueno, revisando el Facebook, tenemos saludos desde Panamá. Fanny Arosemena los saluda. Julio Enrique Gallo dice, gracias, saludos desde las Islas Galápagos. Y muchos saludos de Roxana Durán. No tenemos hasta ahora ninguna pregunta, ninguna respuesta a las iniciales inquietudes de esta presentación. Entonces, tenemos una pregunta para Edwin preparada con anterioridad y nos gustaría saber, Edwin, ¿cómo ha sido tu historia sobre cómo surgió el tema de este conversatorio? Muchas gracias, Rosalba. Sí, al igual que le preguntabas a Paul, Paul. bueno, este ha sido un proceso muy interesante que comenzó en 1973, cuando conocí personalmente al maestre doctor David Juan Fertis Olivares en Bucaramanga.
desde ese mismo momento me hice su discípulo. Actualmente también soy discípulo de los actuales maestros, la maestra Marianilda Cerf Arbulú, el maestro José Miguel Esborronda Andrade, y desde ese momento empecé a leer toda la obra escrita del doctor de la Ferrier y bueno, no salía de mi asombro, iba de asombro en asombro y sigo en asombro por toda la extraordinaria riqueza de aporte que hace para la cultura y sobre todo para el bienestar del ser humano, tanto individual como colectivo. Entonces, cuando el maestro Ferriz nos invita a colaborar como directivos en el Liceo de Síntesis desde esa época en Bogotá, pues nos dedicamos con más, digamos, responsabilidad a estudiar y a investigar la obra del doctor de la Ferrier, lo que iba publicando también como exégeta el maestre Ferriz, y pues hoy en día le dedicamos tiempo a escoger a través de estos pensamientos temas que estén relacionados con los cursos que dicta el Liceo de Síntesis de manera introductoria, porque quienes van entrando a conocer la obra de los maestres se van dando cuenta que hay temas más exigentes, otros temas que son muchísimo más profundos. Entonces, para estos conversatorios, estamos escogiendo temas introductorios que a la vez los presentamos en los conversatorios de manera inicial, como para despertar inquietudes, para mostrar los alcances que tiene en un momento dado uno de estos pensamientos que acabamos de aclarar que se denominan paramitas por la fuerza evolutiva que contienen, como decíamos también respecto al arte, porque la literatura es un arte, tiene un poder de instauración, la literatura de los maestres. Entonces, así fue surgiendo y a mí me llamó mucho la atención en un momento dado este parámite, este pensamiento que presenta el doctor de la Ferrier en el propósito psicológico Los Gnósticos, porque, bueno, se descubre una dimensión muy interesante tanto con respecto a la literatura de tradición de sabiduría, como respecto, por supuesto, al potencial del ser humano. Gracias, Rosalba. Muy amable, Edwin, por su respuesta. Bueno, yo creo que por la hora ya nos toca terminar dándole las gracias a todas las personas que nos han acompañado em, y recordándoles a todas que este conversatorio queda grabado en Facebook y en el YouTube para que puedan revisarlo, estudiarlo, volverlo a repetir, eh, que seguramente van a surgir muchas preguntas. Entonces, los expositores estarán también muy pendientes de responderlas en, en el momento oportuno. Bueno, te doy la palabra entonces, Edwin, para el cierre. Sí, bueno, antes de tomar la palabra, sí me gustaría dársela primero a Paul para que te despidas, hagas tus últimas conclusiones. Muchas gracias, Edwin. Bueno, pues primero que todo agradecer nuevamente al Liceo de Síntesis por esta oportunidad para poder compartir en estos conversatorios que bueno, ya llevan varios años
desde antes del comienzo de la pandemia y que son muy importantes para la difusión del pensamiento de los maestres. Y bueno, pues me parece que el tema del arte pues, es increíblemente amplio, pero creo que se ha enfocado de una manera muy interesante, muy didáctica por Edwin en estos conversatorios que son del curso de Introducción al Arte en la Nueva Era. Entonces, bueno, pues agradecer a los asistentes que nos acompañan cada domingo. Y bueno, pues por mi parte les envío un abrazo y un saludo fraternal a todos y quedamos atentos a sus preguntas sobre los temas que vimos. Muchas gracias. Muchas gracias, Paul. Con Paul iniciamos prácticamente en el Liceo de Síntesis estas actividades en línea. Como tú decías, Paul, antecitos de la pandemia, Paul es muy experto en el manejo de estas tecnologías. Hoy en día nos enseñó mucho a mejorar el uso del Zoom. Inicialmente lo hacíamos en colaboración de otro programa. Ya Zoom fue también evolucionando en su proceso para facilitar las conexiones a Facebook, a YouTube, en fin. Entonces, con Paul tenemos ya historia y bueno, en algún momento dado sería bueno reseñarla junto con otros compañeros con los cuales hemos venido, por un lado, disfrutando, por el otro lado, aprendiendo y disfrutando sobre todo de llevar esta enseñanza clarificadora a todos ustedes. También me gustó mucho la manera como relacionó Paul el paramita del maestre de la Ferrier con todo el trabajo matemático que se ha puesto a realizar para emanación 6 de ese término tan profundo que es el Bareshit, de la primera palabra del Génesis, tan supremamente mal traducida de una manera demasiado literal. Al principio Dios creó el cielo y la tierra, que no tiene casi nada que ver con una traducción más propia del hebreo antiguo y de esa riqueza del lenguaje hebreo que contiene esta palabra. Muy bien, entonces sería muy largo seguirnos extendiendo en estos aspectos tan interesantes, pero bueno, la idea también es sembrar inquietudes, sembrar la búsqueda en cada ser humano, sembrar la cultura de la pregunta, el estudio, la lectura. El doctor de la Ferrer decía que a veces leía 3 libros simultáneamente, un ratico uno, otro ratico otro, después otro, y de ahí su impresionante bagaje cultural, intelectual, para poder fundamentar desde ese punto de vista el sentido espiritual objetivo para esta era del saber. Entonces, muchísimas gracias también a Rosalba, quien con frecuencia nos acompaña como moderadora. Lo haces muy bien y a todos, pues les esperamos en los siguientes conversatorios y ya próximamente estaremos anunciando otras actividades. En esta semana estaremos entonces enviando la invitación para el siguiente tema. Que estén muy bien, muy buenas actividades para todos ustedes. Que estén muy bien. Buenas noches.